Igualmente. Nos espera diputado Negri. Sí. Se vino de Córdoba, me dicen, especialmente para este programa. No puede ser. Y en horario. ¿Eh? Y en horario. Y en horario. Los aviones, ¿no? Pero en bueno. No, hoy en avión, aunque parezca mentira. ¿Cómo le va, bien. diputado? Muy bien, un gusto verlo. Igualmente. Lo mismo, ¿eh? Que el año va a ser caliente, está claro. Sí. Y ya termina. ¿Y en el Congreso? Ya termina burbujeante, ¿no? Está cerrado y asueto. Sí. Pero No, está supongo bien, que se pero- duplicaría la temperatura. Hablábamos antes con Julio de bueno, lo que va a ser la tarea parlamentaria en un año clave de transición, porque está bien, son dos, Sí. pero me parece que este es un poco Creo como que determinante, ¿no? el gobierno se apuró en llevarse antes de fin de año cosas que considera más preciadas. Se llevó la ley de emergencia económica, lo que significa llevarse todos los superpoderes. No es un tema económico, es la discrecionalidad para manejar la plata, y se llevó la prórroga del impuesto al cheque. Los dos se lo llevó por 2 años, digamos, para decir tengo tranquilidad a quién le doy y a quién no le doy. Eso no significa que esté tranquilo el país. El año parlamentario a ellos los pone a la baja en términos de número. Un quórum de 129, están con 132 con aliados. La perspectiva, creo yo, como ocurre en la Argentina, del medio término, indica hacia la baja, ¿no? Y a lo mejor, ¿quién le dice a ustedes que a 30 años de democracia, por primera vez, vemos en el Congreso que el kirchnerismo propone consensuar alguna ley? Sería un acontecimiento y una ofrenda a la democracia muy importante. ¿Usted no teme, por ejemplo, que se repita aquello del 2009, donde lo que hizo el kirchnerismo fue trabar el funcionamiento? No, yo lo que parlamentario? creo es que la casa la van a abrir poco, cuando la consideren imprescindible. Pero la casa no solamente funciona para votar leyes, en la casa está la política. Y va a estar la política del país, candidatos a presidente, Hay bloques, unos las cuantos, expresiones. ¿no? Y creo que debe... Todo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para que el Congreso luche por recuperar lo que le sacaron, lo que perdió, porque se convirtió en una escribanía. Y en eso hay una agenda parlamentaria que nosotros tenemos que impulsar con carácter abierto, sin prejuicio, plural, y que tiene que ver con la gente de carne y hueso, con los problemas, con lo de esta noche que llegó la oscuridad, y le quieren explicar que el problema es la distribuidora, que no es la distribuidora, que es debido el secretario. Y en ese sentido, vamos en febrero, junto con el partido y el bloque de senadores, a anunciar una agenda parlamentaria fuerte, a compartir con la oposición, por supuesto, y que tiene que ver, no importa el orden, pero seguramente con la inflación, de esa que Capitanich no quiere hablar, ¿no? Ha juntado a 100 empresarios para hablar de cómo ajusta precios, pero tienen prohibido hablar de inflación. Y les doy un dato, un estudio de la Fundación Mediterránea que hoy se dio a conocer en Córdoba, indica que con una pauta salarial pesimista, moderada, del 27%, y partiendo de la base que mañana le van a refinanciar la deuda a todas las provincias, porque si no se mueren, significaría un punto de aumento, 2.600 millones por cada punto de aumento. Y está hablando que necesitan un financiamiento de las provincias solo para pagar salario de más de 30.000 millones. Digamos que necesariamente hay que ver qué pasó con Moreno. Moreno se fue, todos aplaudieron. Dejó un legado espectacular. Nos dejó cepo y nos dejó INDEC sin normalizar, del que Capitanich tampoco habla, y sobre el que nosotros vamos a insistir, en las bancas o fuera de las bancas. Sin eso, no hay previsibilidad Bueno, a ver, para discutir. Diputado, me parece que lo que dejó Moreno es lo que están practicando. Digo, dejó Bueno. el cepo, hubo más cepo. En realidad ustedes denunciaron algo. ¿Se terminó el relato? No. El relato sigue adentro del poder. Se terminó en función de la credibilidad. Quedó el cepo. Control de precio, anunció Capitanich. Igual que los de Moreno. Además, aclaró que también era popular el control, ¿no? Es decir que se repite el mismo camino, el mismo error. En segundo lugar, nosotros vamos a impulsar fuertemente. No entendemos por qué el gobierno no pone en el tapete la lucha con el narcotráfico, con el crimen organizado. El narcotráfico en la Argentina vino para quedarse, definitivamente. No es más tránsito, no es más consumo. Y resulta que la inteligencia que tenemos en la Argentina está puesta al servicio de espiar manifestaciones o duplicarle el presupuesto para armarle carpeta a los opositores. No, un plan integral. Esto no se arregla, y lo digo respetuosamente, poniendo un cura en el Cedronar. Con el mayor de los respetos, que debe ser una bellísima persona. Eso parece más una respuesta a la Iglesia por el documento que sacó
que encarar una política. Nosotros nos comprometemos, queremos una política de Estado. Estamos imaginando una suerte de conferencia en el Parlamento argentino sobre narcotráfico, crimen organizado, convocando a las provincias, afectación de presupuesto. Es un colador el país. Radarización, afectación del presupuesto, los recursos que sean necesarios. Estamos pensando en trabajar seriamente sobre la calidad educativa. El gobierno siempre dijo que había puesto mucha plata en educación. Y es cierto, es cierto. Ahora, también está claro que la educación, que la plata de la educación no garantiza por sí sola calidad educativa. Si el 37%, como dice hoy el informe que es de dominio público, el 37% de los jóvenes deja la secundaria, estamos frente a un problema grave, que es de exclusión, pero además postergando una generación hacia adelante. Es decir, que vamos a impulsar proyectos que tengan que ver con la calidad educativa en el nivel primario, en el nivel secundario. Y con la energía ni hablemos, porque le podemos decir lo que quiera. ¿Qué terminamos esta noche? Apagones y más plata para importar. Fíjense lo que ha logrado la década del kirchnerismo. Hemos cambiado materia prima por materia prima. Los dólares que nos da el campo los usamos para importar energía y petróleo. Esa es la ecuación donde terminamos. Para la emergencia, llamen a un gabinete de crisis, junten a las provincias. Está pasando en muchos centros urbanos lo mismo que pasa acá, porque se han destruido la capacidad de oferta de bienes públicos desde el Estado. Empresas de energía, miren, hoy el director de la empresa de Córdoba dijo el problema es que no nos avisó la gente que iba a comprar aire acondicionado. Lo que ve en el Gran Buenos Aires, que fue voto de Cristina, no es un problema que es la derecha organizada ni la conspiración, es un problema de falta de capacidad de respuesta del Estado que desde el 2007 comienza a agravarse en una manera que estamos casi en el final de la década hablando de esto y no del fortalecimiento institucional, de la calidad democrática. Diputado, usted sabe que el tema de, a veces, al radicalismo, con razón o sin ella, se le ha atribuido también esa dificultad para, que usted le señala al kirchnerismo, para hacer eficiente la gestión desde el Estado. No, ¿por qué? De cara al 2015, ¿por qué el radicalismo hoy, usted dice, podría ofrecer algo diferente a lo que la gente le recela? Mire, lo primero que hacemos es, hay que hacerse cargo del pasado y aprender de la experiencia, ¿no? Cosa que el kirchnerismo ha pensado que la historia comenzaba cuando llegaban ellos, como Adán. En segundo lugar, hay una diferencia sustancial. Esto olvídense de quién gobernaba. Hemos tenido, no sé si se va a repetir 8 años de crecimiento, 10 años al 8%. Y además, hablar de la epopeya de lo que se hizo en el 2003 sobre la carga de la devaluación que hizo Duhalde, ¿no? Porque eso hizo que se abriera la puerta de las empresas. Pero además de eso, porque si nosotros nos equivocamos, la gente piensa que no sabemos gobernar. Mientras que si el peronismo se equivoca o tropieza, dice que es una picardía o una estrategia para seguir en el gobierno. No es así, eso es cultura popular. Han gobernado 22 años de los 30, todos con errores y con acierto. Pero esta década era la década de la oportunidad, de ofrecer mejores bienes públicos. No tener 10 millones de pobres, por lo menos achicarlo un poquito, bajar ese margen. Era la década donde no se va a volver a repetir para que nosotros no nos pongamos a hacer cualquier cosa para buscar dólares en vez de resolver los problemas por los que se van los dólares en el país. La pérdida de confianza. Estamos aislados del mundo. Estamos peleados con Brasil. Nos peleamos con Uruguay, pero le tenemos que comprar energía a Uruguay. Es decir que, más allá de las cosas buenas que puede haber hecho el gobierno hasta el 2007, tomó la curva. Y perdonen, lo digo con mucho respeto. El populismo con plata distribuye, sí, es cierto, pero muchas veces tiene inequidad y se equivocan las prioridades. Ahora, el populismo sin plata es peligroso. Primero, va a arriar todas las banderas que hizo con tal de quedarse en el poder. No va a tener ningún tipo de inconveniente. Y en segundo lugar, va a construir un relato que explique el fracaso del relato que construyeron. Pero, por supuesto, lo va a poner en cabeza de otros responsables. Ahora, nuestro desafío en el Congreso también es ayudar a construir una coalición que permita ofrecer una alternancia al 2015. Yo creo que nosotros podemos romper ese principio conservador de que
no hay vida política si no está el peronismo. Es nuestro desafío de nuestra generación, con nuestros errores. Esto lo digo personalmente, nosotros tenemos además una asignatura pendiente, que fue, más allá de las responsabilidades de afuera, no pudimos sostener la coalición política de la Alianza. Ahí se fracasó por la política y además hubo otros factores exógenos. Pero es un desafío en el que tenemos que estar comprometidos. Construir una coalición no es fácil, no es fácil. Hay que hablar menos y hay que hacer, pero hay que ponerse en marcha. En eso estamos empeñados, con los similares, y darle un mensaje a la Argentina que si la alternancia es peronismo por peronismo es como pan por pan, porque en realidad muchas veces la alternancia del peronismo se construyen con los que se van a lo último y cuando comienzan los fracasos de los que están. Ese es el desafío nuestro. Negri, seguro, escúchame, si todos los diputados opositores son como Negri, el año va a ser caliente. Sí, claro. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haberme invitado. Que tenga un buen año. Gracias. Nosotros nos vamos en 32 segundos y un tercio, me dicen acá. Sí, eso es bueno. Retomamos Código. Nos está esperando por ahí Rosendo Fraga. Vamos a charlar con él en un rato nada más.